Algunos hechos notorios de los últimos días, tales como la evasión de Eduardo Lapi y la aprehensión del testigo estrella del caso Anderson, evidencian el doble discurso de la justicia venezolana. Veíamos la semana pasada que había sido apresado el testigo estrella del caso Anderson, Giovanni Vázquez. Ya había sido encontrado, y así fue anunciado además por los cuerpos policiales, encontrado con un arma y un carnet de la Dirección de Inteligencia Militar. Pues la noticia que recibimos inmediatamente es que un juez le otorgó la libertad condicional y un régimen de presentación. Y aquí nadie dijo, en ningún lugar del gobierno nacional, que esa decisión no estaba ajustada a derecho o no les parecía, o ni siquiera amenazaron al juez o a la juez que tomó la decisión con su destitución. Las nuevas condiciones impuestas por el gobierno a los detenidos bajo sospecha de colaborar en la fuga prácticamente anulan toda posibilidad de salir bajo fianza para ser juzgados en libertad. Lo que se nos dice es que todavía tienen acuartelados, todavía tienen detenidos a 29 ciudadanos a los que supuestamente les habían otorgado una medida de seguir su caso en condición de bajo fianza. Nos dicen algunos abogados que hay gente que ni siquiera tiene cómo reunir 1 millón o 2 millones de bolívares, les están pidiendo una fianza que supera los 4 millones de bolívares. Allí a secretarias muy humildes, a simples obreros, porteros, los tienen en la DICIP con una figura muy extraña, que es la figura de acuartelamiento, como que si fuesen soldados o conscriptos militares o integrantes de la Fuerza Armada Nacional, pero sobre todo la flagrante violación del Estado de Derecho cuando vimos a un ministro del Poder Ejecutivo pedir abiertamente o prácticamente ordenar la destitución de una jueza. O sea, aquí vemos que no hay independencia de los poderes. ¿Por qué no destituyeron o por qué no se ordenó la destitución del juez que ordenó la libertad condicional de Giovanni Vázquez? ¿Por qué no se tomaron acciones similares para un juez que dejó en libertad a una persona que portaba un arma de forma ilegal, que es más peligroso que una juez que toma una decisión? O que es más peligroso inclusive que unos militares o que unos policías que están siendo investigados y a cuales no se les ha comprobado nada, porque a este se lo agarraron infragante con una pistola. La reflexión sobre la falta de independencia del Poder Judicial es realmente preocupante. Un poder público tan importante como el Poder Judicial en Venezuela no tiene independencia, porque no puede tomar decisiones, y mucho más si esas decisiones no les gusta al gobierno, independientemente, porque inmediatamente hay una acción del gobierno para evitar que esa independencia que debe existir en todo Estado de Derecho se desarrolle en nuestro país. Y lamentamos profundamente y queremos advertir además lo peligroso que significa que no existe independencia de poderes en nuestro país y que todo esté secuestrado por el Poder Ejecutivo. Esa situación nos coloca a nosotros ya en una línea o en un paso más adelante del totalitarismo absoluto que se está viviendo en nuestro país. Si hay alguna diferencia en cuanto a lo que dicen las leyes, lo que hay que cambiar las leyes, que trabajen los legisladores, que trabaje la Asamblea Nacional. Si hay decisiones que se toman conforme a la ley y no gustan, bueno, lo que hay que cambiar son las leyes, las que permiten hoy en día esos privilegios a los procesados. Porque lo otro es volver y retroceder entonces a un sistema penal inquisidor como el que teníamos anteriormente y donde no se respetan los más elementales derechos como el debido proceso y el derecho a la defensa, que también se violentó en el procedimiento que se anunció de institución de los jueces. Al regreso nos acompañará aquí en estudio la abogada Mónica Fernández. Ya recuerdan ustedes que ha sido juez, es actual directora ejecutiva del Foro Penal Venezolano y vamos a conocer luego de esta pausa sus puntos de vista acerca de la situación que se plantea con la sustitución de jueces que resultan incómodos al gobierno tal y cual le sucedió a ella. Ya regresamos.